Tienes suerte de que siquiera permita que los de tu clase crucen estas puertas. Las palabras cortaron el aire del reluciente vestíbulo, mientras el director general, Ethan Bale, fulminaba con la mirada al anciano conserje. Harold Whittaker se encorvaba sobre su trapeador. Para él, Harold no era más que otro trabajador invisible, débil, lento, indigno de atención, pero la arrogancia lo cegaba. Cuando la mano de Ethan golpeó el rostro de Harold, el teléfono de un repartidor captó toda la escena. Para la mañana siguiente, el mundo entero la había visto. Los titulares ardían, los inversores entraban en pánico, y el acuerdo de 300 millones desaparecía de la noche a la mañana, llevándose consigo el imperio de Ethan. Antes de irnos, ¿algún comentario final? ¿Desde qué parte del mundo nos están viendo? Y no olviden suscribirse, porque la historia de mañana no querrán perdérsela. El sol de la mañana se filtraba a través de las amplias ventanas de Bright Path Systems, proyectando largas sombras sobre el pulido suelo de la oficina. El espacio abierto zumbaba de actividad, teclados tecleando, teléfonos sonando, el murmullo suave de conversaciones profesionales. Trabajadores con camisas planchadas y blusas impecables se movían entre cubículos grises, sus pasos resonando sobre el mármol brillante cerca del área de descanso. Harold Whittaker trabajaba con método, sus movimientos precisos tras décadas de práctica. Su uniforme azul de conserje estaba tan pulcro como el traje de cualquier ejecutivo. Cerca de él, Rosa Delgado revisaba el horario de limpieza del día. ¿Sabes qué me fastidia, Harold?, dijo Rosa en voz baja, ajustando su placa de supervisora. Que quieren que todo esté impecable, pero actúan como si no existiéramos. Harold asintió, sumergiendo el trapeador en el cubo. Así ha sido por 40 años, Rosa. Lo suficientemente limpio como para que vean su reflejo, pero igual nos miran sin vernos. El ascensor sonó al llegar y Ethan Bale salió de su oficina de esquina como una tormenta. Ni su traje caro podía ocultar la tensión en sus hombros. Su rostro ya enrojecido tras lo que todos sabían había sido una difícil llamada del consejo. Los empleados agacharon la cabeza al verlo pasar, evitando cruzar miradas. Harold continuó su trabajo, dejando sendas relucientes sobre el suelo. Los pasos firmes de Ethan se acercaron rápidamente, directos hacia la zona recién trapeada. Antes de que Harold pudiera advertirle, el zapato italiano del CEO pisó la superficie mojada. El ejecutivo resbaló, logró recuperar el equilibrio, pero perdió por completo la compostura. Su rostro se torció de ira al volverse hacia Harold. «Ustedes ni siquiera pueden mantener limpio un maldito piso», rugió. Las palabras «ustedes» quedaron suspendidas en el aire, veneno puro. Las manos curtidas de Harold se aferraron al mango del trapeador, pero su voz permaneció firme y digna. «Señor, mantengo este lugar limpio para que brille ante la gente que nunca mira hacia abajo». El silencio se hizo más profundo. Algunos valientes se asomaron por encima de las paredes de sus cubículos. Jax Murphy, un joven repartidor con su uniforme, levantó lentamente su teléfono, percibiendo la tensión en el ambiente. El rostro de Ethan se tornó aún más rojo. Su reloj caro brilló al sol cuando dio un paso al frente, acortando la distancia. La bofetada llegó rápida y brutal, un chasquido que resonó contra las paredes de vidrio. Las gafas de aro metálico de Harold salieron volando, deslizándose por el suelo que acababa de limpiar. Una joven analista en un cubículo cercano dejó escapar un audible jadeo. Los demás quedaron paralizados, los teléfonos inmóviles en sus manos. Harold permaneció muy quieto, con una fina línea de sangre empezando a brotar de su nariz. Cada gota caía sobre el mármol blanco, un contraste brutal con la superficie inmaculada. Ethan se erguía sobre él, respirando con fuerza, momentáneamente sorprendido por su propio acto. Pero en sus ojos no había remordimiento, solo furia continua y algo más oscuro. Un destello de satisfacción ante la sangre que había provocado. El portapapeles de Rosa cayó al suelo mientras corría hacia Harold. Le temblaban las manos al alcanzarlo, su rostro mezclando furia y preocupación. A su alrededor, decenas de testigos seguían inmóviles, los rostros marcados por el horror, la vergüenza y el miedo. Jax Murphy mantuvo firme su teléfono, grabando cada segundo. Su joven rostro mostraba una determinación sombría, aunque sus manos temblaban ligeramente.
Los ojos de Ethan recorrieron la oficina, deteniéndose en los rostros atónitos de sus empleados. Su mirada se fijó en el teléfono de Jax y su labio superior se curvó con desprecio. «Borra ese video», gruñó, «o lo vas a lamentar». Se dio la vuelta sobre sus talones y volvió a la oficina dando zancadas, cada paso resonando como un disparo en el silencio absoluto. La amenaza flotaba en el aire, pesada e inequívoca. Rosa se arrodilló junto a Gerald, su voz apenas un susurro. «Harold, lo siento mucho. Tenemos que llamar a alguien. A la policía, a un médico». Los ojos de Harold no se apartaron de la espalda que se alejaba de Ethan. Toda una vida de dignidad y contención se leía en su postura incluso ahora. La sangre seguía goteando de su nariz, devorando cada gota, uniéndose a la pequeña constelación carmesí que se formaba en el suelo, bajo el brillante logo de Pat. «No lo borres», susurró Harold, su voz llevada por el silencio. Las palabras no eran solo para Jax, eran para todos los que miraban, para todos los que habían visto y no dijeron nada. Durante demasiado tiempo, la oficina permaneció congelada. En ese momento, la luz del sol seguía entrando por las ventanas, iluminando la escena como un foco sobre un escenario. Los teléfonos yacían mudos en sus bases, las impresoras zumbaban en el fondo, y decenas de testigos permanecían en atónito silencio, observando cómo la sangre de un anciano manchaba el inmaculado suelo de su lugar de trabajo, marcando el punto donde algo fundamental se había roto irreparablemente. El sol de la tarde llenaba la modesta cocina de Harold con una luz cálida, proyectando largas sombras sobre el linóleo gastado. Él estaba sentado en su pequeña mesa redonda, sosteniendo una bolsa de hielo contra la mejilla hinchada. El entorno familiar, las cortinas descoloridas que su difunta esposa había cosido, la vieja cafetera gorgoteando en la esquina, los imanes ordenados en la nevera, todo parecía burlarse de la dignidad que había perdido unas horas antes. Rosa se sentó a su lado, su uniforme de trabajo aún impecable a pesar de lo ocurrido. Sus dedos tamborileaban nerviosos sobre la mesa de madera, mientras consultaba su teléfono por 10ª vez. «Dana debería llegar en cualquier momento», dijo en voz baja. «Le conté todo». Jax Murphy caminaba inquieto por la pequeña cocina. Su uniforme de repartidor estaba arrugado, su joven rostro tenso por la ansiedad. Seguía mirando su teléfono, como si fuera a estallar en su mano. «Señor Whittaker, no sé con este Ethan Bale. Tiene abogados, contactos. Vendrá por mí. Mi trabajo». Harold bajó la bolsa de hielo, dejando ver la marca roja e hinchada sobre el pómulo. «Hijo», dijo en voz baja, «a veces el no hacer nada cuesta más que hacer algo». La puerta mosquitera se abrió con un chirrido, y Dana Whittaker irrumpió en la cocina. Su traje de negocios estaba algo desarreglado, su maletín legal apretado en una mano. En cuanto vio el rostro de su abuelo, se quedó paralizada. «Abuelo», murmuró, y luego su expresión se endureció. «Lo voy a destrozar». Harold tomó la mano de su nieta. «Dana, cálmate. Tenemos que pensarlo bien». «¿Pensarlo qué?». La voz de Dana subió al dejar el maletín con un ruido seco. «Te agredió delante de testigos y tú estás aquí con una bolsa de hielo, mientras él probablemente está brindando con champán en su oficina». Jack dejó de andar de un lado a otro, el teléfono apretado con fuerza. «Lo tengo todo, todo. Pero si lo publico», tragó saliva. «Mi madre está enferma. Necesito este trabajo». Dana se volvió hacia él, la mente legal ya en funcionamiento. «Enséñamelo». Jax le pasó el teléfono y todos vieron el metraje en silencio. El video era nítido, la luz de la mañana entrando por las ventanas de Brightpath, las filas ordenadas de cubículos, las caras atónitas de los compañeros. La rabia torcía el rostro de Ethan Bale cuando golpeó a Harold, la sangre cayendo sobre el inmaculado suelo de mármol. «Esto tiene que salir a la luz», dijo Dana ahora con firmeza. Pero Jax empezó. «Escúchame», interrumpió Dana, suavizando la voz. «Podemos publicarlo de forma anónima. Te ayudaré a crear cuentas seguras. Brightpath no podrá rastrearlo hasta ti». Rosa se inclinó hacia adelante. «Tiene razón, Jax. He trabajado allí 30 años. Solo entienden la vergüenza pública». Harold observó la discusión, sus manos curtidas, plegadas sobre la mesa.
Cuando habló, su voz estaba cansada pero decidida. Toda mi vida he agachado la cabeza, he trabajado duro, he intentado dar ejemplo. Se tocó la mejilla hinchada con suavidad. Quizá es hora de otro tipo de ejemplo. Dana apretó el hombro de su abuelo y volvió la mirada hacia Jax. Déjame ayudarte a montarlo. Usaremos VPN. Cuentas nuevas. Todo sin dejar rastro. La siguiente hora fue un torbellino de actividad. Los dedos de Dana volaban sobre el teléfono de Jax, creando perfiles anónimos, estableciendo callejones digitales sin salida. Rosa preparó café fresco mientras Harold observaba en silencio, la bolsa de hielo derritiéndose sobre la mesa. Cuando finalmente publicaron el video, el momento se sintió anticlimático. Solo un clic suave, luego silencio. Pero en cuestión de minutos comenzaron las notificaciones. Compartir, compartir, compartir. Los números subían rápidamente. Los hashtags aparecieron por sí solos. Connor, manos fuera, de Harold. Bofetada de privilegio. Vergüenza Bright Path. El video se propagó por las plataformas como un incendio. Cada compartido acompañado de comentarios indignados. Al caer la tarde, los noticieros locales ya transmitían las imágenes. Las cadenas nacionales lo retomaron en pocas horas. Cada repetición mostraba la misma escena condenatoria. El poderoso CEO, con su traje oscuro, golpeando a un conserje anciano vestido de azul, rodeado de empleados atónitos, el trapeador temblando en las manos de Harold. El equipo de relaciones públicas de Bright Path se apresuró a emitir un comunicado, calificando el incidente como un desafortunado malentendido durante un momento de tensión laboral. Las redes sociales estallaron en desprecio. La imagen era demasiado clara, demasiado cruda. Los pisos de mármol, las paredes de vidrio, los testigos, la sangre. No había forma de encubrirlo. El teléfono de Rosa vibró con mensajes de sus compañeros de trabajo. Todos lo están compartiendo, informó. Incluso gente que nunca dice nada. Bien, dijo Dana con firmeza, observando otro segmento de noticias. Analicen las imágenes, que las vean, que todos las vean. La cocina se volvió más oscura a medida que caía la noche, pero ninguno se movió para encender las luces. Se quedaron sentados juntos, mirando sus teléfonos mientras la historia crecía con cada hora que pasaba. Entonces sonó el teléfono de Dana, un contacto de la Oficina de Contrataciones Municipales. Ella respondió, escuchando atentamente, su expresión pasando de sorpresa a satisfacción. Han suspendido el contrato hospitalario de Bright Path, anunció al colgar. $300 millones congelados, en espera de una investigación ética. Jax se desplomó, aliviado. ¿Entonces funcionó? Funcionó, confirmó Dana, y añadió con seriedad. Por ahora. En su ático de paredes de vidrio al otro lado de la ciudad, Ethan Bale estaba de pie frente a un muro de ventanas, observando las luces titilantes de la ciudad. En múltiples pantallas detrás de él, se repetían las coberturas noticiosas de su acto violento, su rostro congelado en ese instante de furia. Una y otra vez. El vaso de cristal en su mano tembló ligeramente mientras veía el precio de las acciones de su compañía desplomarse en tiempo real. Van a pagar por esto, murmuró, vaciando el vaso. Todos ellos. La luz de la mañana se deslizó sobre el césped de la casa de Harold, iluminando la multitud de furgonetas de prensa y reporteros que habían convertido su calle tranquila en un circo mediático. Los micrófonos se alzaban como flores extrañas, mientras los periodistas se empujaban por un lugar en su pequeño porche de concreto. Las luces de las cámaras atravesaban las ventanas del salón, proyectando sombras duras sobre las fotos familiares. Dentro, Harold observaba el caos desde la ventana de su cocina. Llevaba una camisa limpia y planchada a pesar de sus heridas, su dignidad intacta, aunque su privacidad se desmoronara. El moretón en su mejilla se había oscurecido durante la noche, testamento púrpura de la violencia del día anterior. No tienes que hablar con ellos, dijo Dana desde detrás, ya vestida para el tribunal con un traje azul marino impecable. Podemos esperar a que se cansen. Harold negó lentamente con la cabeza. No se puede esconder para siempre. Esconderse es lo que ellos quieren. Al otro lado de la ciudad, la reluciente torre de oficinas de Bright Path vibraba con una energía nerviosa. En el piso de planta abierta donde había ocurrido la agresión el día anterior,
Los empleados susurraban tras las pantallas y se refugiaban en las salas de descanso para conversaciones apresuradas. Guardias de seguridad con uniformes oscuros recorrían metódicamente el espacio, arrancando impresiones del video viral y carteles hechos a mano que exigían la renuncia de Ethan. El ascensor sonó y las conversaciones se cortaron a mitad de frase. Ethan Bell irrumpió en el piso, su costoso traje perfectamente planchado pero el rostro tenso, apenas conteniendo la ira. Detrás de él lo seguía un grupo de ejecutivos de relaciones públicas y asesores legales, todos con tabletas en mano y voces urgentes. Quiero que eliminen toda copia de ese video de nuestros servidores internos, ladró Ethan sin reducir el paso. Y consíganme las grabaciones de seguridad desde todos los ángulos, ahora. Los trabajadores bajaron la mirada al pasar, pero sus ojos siguieron cada uno de sus movimientos. Donde la sangre de Harold había manchado el suelo de mármol, un equipo de limpieza trabajaba frenéticamente para devolverle el brillo. En una sala de conferencias con paredes de vidrio, el equipo de relaciones públicas de Ethan se agrupaba en torno a un portátil. Su especialista principal, una mujer de rasgos marcados, de unos 40 años, señaló la pantalla. Hemos editado las imágenes de seguridad, explicó con una voz cuidadosamente neutra. Miren, el video manipulado se reproducía con fluidez, mostrando a Harold aparentemente abalanzándose primero sobre Ethan, con el mango de la fregona levantado de forma amenazante. La bofetada real parecía casi defensiva dentro de ese contexto falso. Estaba hábilmente hecho, cada fotograma manipulado para crear una narrativa completamente distinta. Ethan se recostó en su silla, una sonrisa fría jugando en sus labios. Perfecto. Sáquenlo. Canales internos primero, luego fíltrenlo a medios afines. Asegúrense de que nuestra gente entienda que esta es la historia real. En la casa de Harold, el viejo teléfono fijo sonó de nuevo. Él fue a alcanzarlo instintivamente, pero Dana interceptó la llamada. ¿Hola? Su tono profesional se endureció al instante. ¿Quién es? Escuche aquí. Pero la línea se cortó. Dana dejó caer el auricular con fuerza, las manos temblándole ligeramente. Tercera llamada anónima esta mañana, murmuró. Solo respiraciones y amenazas. Harold se dejó caer pesadamente en la silla de la cocina. ¿Quieren que me quede callado? Que lo intenten, gruñó Dana sacando su teléfono. Voy a presentar demandas por difamación contra Bright Path y Vale personalmente. Los ahogaremos en papeleo. El timbre sonó. Rosa entró esta vez por la puerta trasera, evitando el frenesí mediático del frente. Su uniforme normalmente impecable estaba arrugado y su rostro mostraba preocupación. La cosa se está poniendo fea en el trabajo, dijo, aceptando una taza de café de Harold. La dirección va de piso en piso diciendo que no hablemos con la prensa si queremos conservar nuestros empleos. Están mostrando un video donde parece que tú atacas primero. Eso es imposible, intervino Dana. Tenemos la grabación real. Tienen miedo, dijo Harold en voz baja. No los culpo. Tienen cuentas que pagar, familias que alimentar. El día se hizo largo. Los periodistas fueron dispersándose poco a poco a medida que surgían historias más grandes. Ya por la tarde, Harold insistió en hacer él mismo las compras, pese a las protestas de Dana. No se puede vivir con miedo, dijo con firmeza tomando las llaves. Necesito leche. La tienda local estaba tranquila, las luces fluorescentes zumbando sobre su cabeza, mientras Harold empujaba su carrito por los pasillos familiares. Llenó el carro metódicamente. Pan, huevos, el café instantáneo al que se había acostumbrado desde la muerte de su esposa. La mejilla le palpitaba débilmente bajo la luz dura del local. El estacionamiento estaba casi vacío cuando salió, empujando el carrito lleno hacia su viejo Buick. El sol se había puesto, dejando solo el resplandor tenue de farolas lejanas. Estaba alcanzando el maletero cuando oyó pasos detrás de él. Antes de poder girarse, algo duro golpeó la parte trasera de su rodilla. Harold tropezó, las compras cayendo sobre el asfalto, mientras dos figuras enmascaradas emergían de las sombras. Llevaban sudaderas oscuras, los rostros ocultos tras máscaras genéricas de Halloween. Deberías haberte quedado callado, viejo, gruñó uno, lanzándole una patada brutal en las costillas. El otro escupió insultos raciales mientras continuaban la paliza.
Harald trató de protegerse la cabeza, pero los golpes llovían desde todos los ángulos. Entre el dolor, escuchó el crujido de los huevos, la leche derramándose. Su fregona, siempre llevaba una en el maletero, cayó al suelo junto a él. El ataque pareció interminable, aunque probablemente no duró ni un minuto. A medida que su visión comenzaba a nublarse, vio su propia sangre mezclándose con la leche derramada sobre el pavimento oscuro. Lo último que oyó fueron más insultos y luego pasos corriendo que se desvanecían en la noche. Cayó junto a su fregona caída, rodeado de compras esparcidas, solo en el estacionamiento vacío. La luz matutina se filtraba entre las persianas venecianas de la habitación del hospital de Harald, proyectando sombras rayadas sobre su rostro amoratado. El pitido constante de los monitores marcaba un ritmo suave, acompasado a su respiración. Tenía el ojo derecho hinchado y las costillas vendadas, donde las patadas habían dejado su huella. Dana estaba sentada en la dura silla de plástico junto a la cama, las manos cerradas en puño sobre el regazo. No había dormido, ni se había cambiado el traje del día anterior. Las ojeras le sombreaban los ojos, pero la ira que ardía en ellos era tan afilada como una cuchilla. La puerta se abrió lentamente con un chirrido, y Rosa se deslizó dentro. Llevaba un vaso de café de cartón que le tendió a Dana en silencio, antes de arrastrar otra silla. «¿Cómo está?», susurró Rosa, con la mirada fija en el rostro magullado de Harald. «Estable», respondió Dana entre dientes. 3 costillas rotas, conmoción, hematomas internos. Tomó aire con dificultad. El doctor dice que tuvo suerte de que no lo mataran. Las manos de Rosa temblaron mientras tomaba la de Harald. Vi algo anoche, revisando las grabaciones de seguridad del estacionamiento. Miró nerviosamente hacia la puerta antes de continuar con voz aún más baja. Uno de los atacantes, cuando se giró, la chaqueta se le levantó. Vi una tarjeta brillante, un gafete de seguridad enganchado al cinturón. El vaso de café se arrugó en la mano de Dana, derramando líquido caliente sobre sus dedos. No pareció notar la quemadura. ¿Estás segura? Pondría mi vida en ello, asintió Rosa. Era el nuevo tipo de gafete, los que empezaron a usar el mes pasado. Harald se movió levemente, su buen ojo abriéndose con dificultad. Dana, su voz era áspera, apenas un susurro. «Estoy aquí, abuelo». Dana se inclinó hacia él, tomando su mano con cuidado. «Estás a salvo ahora». «Querían enviar un mensaje», dijo Harald lentamente. «Dar un escarmiento». «Pues se equivocaron». Dana se puso de pie, alisando su chaqueta arrugada. «Tengo una reunión en el ayuntamiento. Rosa, ¿puedes quedarte con él?» Rosa asintió, acomodándose ya para una larga vigilancia. «Ve a pelear con ellos». Los pasillos de mármol del ayuntamiento parecían más fríos de lo habitual. Mientras los tacones de Dana resonaban sobre el suelo pulido, vio a Caleb Knox esperándola en un rincón discreto de la oficina de adquisiciones, ajustándose nerviosamente la corbata. «Señorita Whittaker», la saludó, mirando alrededor para asegurarse de que nadie los oyera. «Caminemos». Avanzaron por los pasillos menos transitados del edificio, hablando en voz baja. «La gente en los altos cargos quiere que esto desaparezca», admitió Caleb, pasándose una mano por el cabello entrecano. «El equipo legal de Bright Path está amenazando con demandar a cualquiera que apoye públicamente a su abuelo. Alegan difamación, interferencia comercial». «Que lo hagan», replicó Dana con brusquedad. «Tenemos pruebas en video del director ejecutivo agrediendo a un anciano». «Están manipulando la historia». Caleb se detuvo, girándose hacia ella. «Circulan rumores de que su abuelo provocó el incidente, que tiene un historial de comportamiento conflictivo. Lo están pintando como inestable. Peligroso incluso. Eso es absurdo. Ha trabajado allí durante décadas sin una sola queja». «Lo sé, pero...» Caleb se interrumpió al oír pasos acercándose. Esperaron en tenso silencio hasta que el sonido se desvaneció. «Tienen dinero, señorita Whittaker. El dinero compra influencia, moldea narrativas. Y ahora mismo, esa narrativa está volviéndose contra su abuelo». El teléfono de Dana vibró. Un mensaje de Rosa. Imágenes del vestuario del personal de limpieza en Bright Path. Las manos de Dana temblaron mientras deslizaba las fotos.
Insultos raciales pintados en los casilleros, mensajes amenazantes grabados en las puertas metálicas, todo claramente fechado a lo largo de varios años. «Mira esto», le mostró el teléfono a Caleb. «Esto es lo que han estado ignorando. Este es el ambiente en el que trabajó mi abuelo. Cada día». Caleb observó las fotos, su rostro palideciendo. Esto podría ayudarnos, pero se detuvo al sonar otra notificación. Esta vez era un correo reenviado desde una cuenta anónima. El adjunto, un memorando interno de BrightPath, fechado 3 meses atrás, marcando a Harold Whittaker como un riesgo disciplinario por cuestionar las políticas de la empresa y mostrar una actitud argumentativa. Estaban construyendo su caso contra él, murmuró Dana, la voz temblándole de furia. Estaban preparando el terreno para desacreditarlo antes de que todo esto ocurriera. «Tenga cuidado», advirtió Caleb, mirando nerviosamente por encima del hombro. «BrightPath no solo tiene dinero, tiene gente en todas partes. Ojos en todas partes». El sol ya se había puesto cuando Dana regresó a la casa de Harold. Había insistido en traerlo del hospital, preparando un dormitorio improvisado en la sala para que no tuviera que subir escaleras. A través de la ventana delantera, ella notó un sedán negro detenido al otro lado de la calle, con los faros tenues en la creciente oscuridad. Mientras observaba, el motor rugió y el coche se alejó, desapareciendo suavemente al doblar la esquina. «Nos están vigilando», susurró, dejando caer la cortina en su lugar. Harold se movió en su sillón reclinable, haciendo una mueca de dolor al moverse. «Que miren», dijo en voz baja, «que vean, no nos romperemos». Dana se acercó para revisar sus vendajes. Sus manos se volvieron suaves, a pesar de la ira que aún ardía en su pecho. La casa se sentía más pequeña, de algún modo menos segura, que unos días antes. Afuera los grillos cantaban en la oscuridad, y en la distancia ladraba un perro, pero todo lo que Dana podía oír era el sonido fantasmal del motor de aquel sedán. Esperando entre las sombras, dentro de su oficina de esquina en Mitchell & Associates, Dana extendió sobre su escritorio la creciente pila de pruebas. La luz del sol de media mañana entraba por las ventanas, atrapando motas de polvo en sus rayos. Su café se había enfriado horas atrás, olvidado entre el montón de documentos que detallaban la historia de discriminación de BrightPath. Un suave golpe en la puerta la hizo levantar la vista. Nadim Raal estaba en el umbral. Su traje, normalmente impecable, estaba algo arrugado, y las ojeras bajo sus ojos delataban noches sin dormir. Sus manos sujetaban una gruesa carpeta manila como si fuera un salvavidas. «¿Señora Whittaker?» Su voz temblaba. «¿Puedo pasar?» Dana señaló la silla frente a su escritorio. «Por favor, siéntese, señor Rahal». Observó el nervioso comportamiento del encargado de cumplimiento mientras él se sentaba al borde del asiento. Dijo que tenía algo importante que compartir. Los dedos de Nadim tamborilearon sobre la carpeta en su regazo. «Lo que estoy a punto de mostrarle», tragó con dificultad. «Si alguien en BrightPath descubre que le traje esto, mi carrera se acaba. Tal vez algo peor». «Protegeré mi fuente», le aseguró Dana, inclinándose hacia adelante. «Lo que tenga, podemos usarlo para evitar que lo que le ocurrió a mi abuelo les pase a otros». Con manos temblorosas, Nadim colocó la carpeta sobre el escritorio. La etiqueta decía Clean Sweep Initiative, implementación fase 1. Dentro había decenas de informes, hojas de cálculo y memorandos internos. Los ojos de Dana se agrandaron mientras comenzaba a leer. Los documentos describían un plan integral para reemplazar al personal de limpieza de BrightPath con robots automatizados. Pero entre la jerga corporativa sobre modernización y eficiencia, surgía un propósito más oscuro. «Mire el análisis demográfico», dijo Nadim en voz baja, señalando un gráfico codificado por colores. «Han mapeado a cada trabajador de mantenimiento por raza, edad y lo que llaman factores de riesgo». La mandíbula de Dana se tensó al leer. Bajo factores de riesgo se incluían cosas como resistencia cultural a la autoridad y tendencia histórica a la sindicalización. La mayoría de los trabajadores clasificados como de alto riesgo eran minorías mayores de 50 años. «Están usando la automatización como tapadera para la discriminación sistemática», murmuró Dana, pasando más páginas.
Estos análisis de costo-beneficio no tratan de eficiencia en absoluto. Se trata de eliminar a los empleados que consideran problemáticos. Nadim asintió, pálido. La iniciativa apunta específicamente a las instalaciones con la mayor concentración de personal, perteneciente a minorías. Primero lo disfrazan con términos como control de riesgo demográfico y optimización cultural. Pero la intención es clara. ¿Y mi abuelo? Su nombre aparece varias veces, confirmó Nadim, buscando una página específica. Lo marcaron como candidato principal para el desplazamiento debido a su edad y a lo que llamaron su actitud no conforme hacia las estructuras de autoridad. Las manos de Dana temblaron de furia al leer la evaluación clínica de los factores de responsabilidad de Harold. Habían planeado forzarlo a salir mucho antes de la agresión, documentando cada incidente menor que pudiera justificar su despido. Hay más, continuó Nadim, bajando aún más la voz. Mire las fuentes de financiación para la compra de los robots. Los números no cuadran, a menos que incluyas el dinero que se desvió del contrato del hospital municipal, dijo Dana, hojeando los documentos. Están usando fondos públicos para financiar su discriminación. Dana sacó su teléfono para fotografiar los documentos clave. Toda la iniciativa se basa en algo ilegal, comenzó a decir Nadim, pero se interrumpió al sentir que su propio teléfono vibraba. El color desapareció de su rostro al leer el mensaje. ¿Qué pasa?, preguntó Dana. «Alguien sabe que estoy aquí», respondió él con voz apenas audible. Las manos le temblaban tanto que casi dejó caer el móvil. «Es del jefe de seguridad de Ethan. Dice, ahora la seguridad de tu familia depende de tu discreción». Dana se puso de pie de inmediato. «Tenemos que conseguirte protección. Tengo contactos en la fiscalía que pueden...» «No», la interrumpió Nadim, retrocediendo hacia la puerta. «Tengo que irme. Están vigilando a mi esposa, a mis hijos». Se detuvo en el umbral con los ojos desbordados de miedo. «Usa las pruebas, pero por favor, no reveles tu fuente hasta...» No pudo terminar la frase. «Nadim, espera», exclamó Dana. Pero él ya se alejaba apresuradamente por el pasillo. Momentos después su teléfono vibró con un mensaje de un número desconocido. «Si desaparezco, sabrás por qué». Dana pasó el resto de la tarde haciendo copias de todo, guardando las pruebas en varios lugares seguros. Cuando el sol comenzaba a ponerse, condujo hasta el hospital para recoger a Harold, que salía tras su última revisión. Las calles estaban más silenciosas de lo habitual mientras regresaban a casa. Harold se acomodaba con cuidado en el asiento del copiloto, evitando presionar sus costillas aún doloridas. Dana no dejaba de mirar el retrovisor, los nudillos blancos sobre el volante. «Nos están siguiendo», observó Harold con calma, al notar el SUV negro, 3 autos atrás, sus faros innecesariamente brillantes al anochecer. «Lo veo», respondió Dana girando bruscamente a la derecha. El SUV la siguió. «Tranquila, muchacha», advirtió Harold con tono sereno mientras ella aceleraba. «No dejes que te hagan perder el control». El SUV acortó la distancia, sus faros llenando el parabrisas trasero con una luz abrasadora. El corazón de Dana latía con fuerza mientras tomaba un giro, luego otro, intentando perderlos. «Están enviando otro mensaje», dijo Harold, su voz aún firme pese a la tensión. «Nos están diciendo que pueden encontrarnos cuando quieran». Como si quisiera demostrarlo, el SUV de pronto giró bruscamente por una calle lateral y desapareció, dejando tras de sí el chillido de sus neumáticos. La ausencia repentina de sus faros los dejó en relativa oscuridad. Las manos de Dana aún temblaban cuando estacionó en la entrada de la casa de Harold. Se quedaron en silencio un momento, procesando lo ocurrido. «¿Estás bien?», preguntó Harold suavemente. «¿Alguno de nosotros lo está?», respondió Dana, pensando en el rostro aterrorizado de Nadim, en la discriminación codificada en los documentos corporativos, en las amenazas que acechaban en cada sombra. La luz del amanecer se filtraba por las ventanas del piso 40 en la sala de juntas de Bright Path Systems, proyectando largas sombras sobre la mesa pulida. Las pantallas digitales que cubrían las paredes destellaban números rojos. El precio de las acciones caía en tiempo real. Ethan Bale caminaba de un lado a otro como un animal enjaulado. Su traje caro arrugado
tras horas de reuniones de emergencia. ¡30%! Golpeó la mesa de caoba con el puño, haciendo temblar los vasos de agua. Nuestras acciones han caído un maldito 30% por culpa de eso. Su rostro se torció en una mueca de furia y escupió un insulto racial. Miriam Grant, la presidenta del consejo, permanecía erguida en su silla de cuero, su cabello plateado perfectamente peinado pese a la crisis. Su voz cortó su arrebato como una hoja de acero. Ese es exactamente el tipo de lenguaje que nos trajo hasta aquí, Ethan. No me des lecciones sobre... «Estás incendiando esta empresa», lo interrumpió Miriam con tono gélido. «Cada vez que hablas, cada reacción, cada amenaza, echas gasolina al fuego». Los demás miembros del consejo se removieron incómodos en sus asientos. El director más joven, recién salido de Harvard Business School, no se atrevía a mirar a nadie. El director financiero alineaba obsesivamente sus papeles, como si quisiera desaparecer. «Intentar borrar a esta gente, estos ingratos», empezó a gruñir Ethan. «Si terminas esa frase», advirtió Miriam, «convocaré una votación de emergencia para destituirte ahora mismo». Señaló las pantallas. «Mira esos números. De verdad, míralos. Eso no es solo mala prensa. Es el valor de los accionistas esfumándose porque no pudiste controlarte». Al otro lado de la ciudad, en el laberinto iluminado por fluorescentes de Mitchell & Associates, Dana Whitaker se encorvaba sobre su teclado. Las paredes de su cubículo estaban cubiertas de impresiones, grabaciones de seguridad, fotografías fijas, testimonios de empleados, registros financieros. Había estado preparando el caso civil desde el amanecer, alimentada por café y una justa indignación. «Señorita Whitaker», su asistente apareció en la entrada del cubículo. «El detective Martínez está en línea también. Dice que es sobre la declaración de Rosa Delgado». Dana tomó el teléfono. «¿Detective?» «Sí, estoy aquí con ella ahora». Se giró hacia donde Rosa estaba sentada en una silla junto a su escritorio, las manos fuertemente entrelazadas en el regazo. Rosa se inclinó hacia el altavoz, su voz firme a pesar de la tensión evidente. «Como le dije antes, el hombre que atacó a Harold, el más bajo, llevaba visible su placa de seguridad cuando golpeó. Franja azul sobre plástico blanco. El logo de BrightPath. Clarísimo». «¿Podría identificarlo en una rueda de reconocimiento?», preguntó el detective. «No», respondió Rosa entrelazando aún más los dedos. «Llevaba una máscara, pero conozco esa placa. He trabajado allí 15 años. La franja azul significa Equipo de Protección Ejecutiva. Son los que custodian las oficinas del C-Suite». Dana tecleaba rápido, documentando cada detalle que conectaba la agresión directamente con el equipo de seguridad de BrightPath. «Necesitamos una orden para acceder a los registros de las placas de esa noche», dijo. «Estoy trabajando en ello», respondió Martínez, «pero su equipo legal nos está frenando en cada». Un alboroto en el pasillo lo interrumpió. Dana alzó la vista y vio a varios colegas reunidos en torno a una pantalla, con rostros graves. «Lo llamo enseguida», le dijo al detective, y se apresuró hacia ellos. «¿Qué pasa?». Su compañero giró el monitor sin decir palabra. En la pantalla, un sitio de noticias de última hora mostraba un documento médico filtrado. Parecía una evaluación psiquiátrica de Harold Whitaker. La sangre de Dana se heló al leer el texto. Historial de delirios paranoides. Complejo de persecución laboral. Estallidos violentos durante el servicio en Vietnam. El membrete médico parecía oficial. Cada palabra estaba cuidadosamente elaborada. Asesinato de carácter. En cuestión de horas, los canales de noticias difundieron la historia. Los tertulianos debatían sobre el estado mental de Harold, y las redes sociales se llenaron de publicaciones preguntando si él habría perdido el control y atacado primero a Ethan. El giro cuidadosamente orquestado de simpatía enfermó físicamente a Dana. Condujo hasta la casa de Harold en cuanto vio los informes, encontrándolo sentado en su pequeño salón. El televisor estaba encendido, sin sonido, mostrando otro debate sobre su turbulento pasado. «Papá», Dana no lo llamaba así desde niña, «tenemos que...». Su voz se quebró al verlo temblar. Harold Whitaker, quien había sobrevivido a la guerra, la pobreza y décadas de discriminación sin romperse, lloraba en silencio en su sillón.
Lo inventaron todo, susurró. Cada palabra. Pero la gente lo creerá, porque es lo que quieren creer de hombres como yo. Dana se arrodilló a su lado, tomando el informe psiquiátrico impreso de sus manos temblorosas. Con movimientos deliberados, lo rompió limpiamente. Por la mitad, luego en cuartos. «Que difundan sus mentiras», dijo con voz firme, cargada de determinación. «Nosotros tenemos la verdad. Tenemos pruebas. Tenemos testigos». Harald se secó los ojos. «Estoy cansado, hija. Tan cansado de pelear». «Lo sé». Dana le apretó la mano con fuerza. «Ellos quieren que tengamos miedo. Quieren que nos rindamos». Lo miró a los ojos, viendo décadas de dolor, pero también una dignidad indestructible. «Hagamos que los asustados sean ellos». Harald miró sus manos entrelazadas, las suyas, curtidas y ásperas por años de trabajo manual. Las de ella, suaves pero firmes, acostumbradas a cargar maletines en lugar de trapeadores. Un atisbo de su antigua fortaleza volvió a su postura. «Tu abuela solía decir que la verdad sube como la nata», murmuró. «Por más que revuelvan la suciedad, siempre acaba subiendo». Dana le apretó la mano, pensando en los documentos de Nadim, en el testimonio de Rosa, en las grabaciones de seguridad aún por recuperar. Las piezas estaban allí. Solo hacía falta tener el valor de unirlas. El sol de la tarde caía a plomo sobre el pavimento agrietado de la gasolinera Chevron. Olas de calor se alzaban de los surtidores vacíos, creando espejismos que reflejaban los nervios alterados de Nadim Rahal. Estaba sentado en su Accord plateado, el motor encendido para una huida rápida, observando cada vehículo que pasaba con creciente ansiedad. Su teléfono vibró. Un mensaje de Dana. 2 minutos. Las manos de Nadim temblaban mientras ajustaba el retrovisor por 100ª vez. El estacionamiento seguía vacío, salvo por una vieja camioneta cuyo conductor estaba dentro, pagando la gasolina. Aún así, su corazón daba un salto con cada coche que pasaba, con cada sirena lejana. Cuando el Honda azul de Dana se detuvo junto a él, Nadim casi lloró de alivio. Ella aparcó cerca, lado del conductor con lado del conductor, para poder hablar por las ventanillas. «¿Te siguió alguien?», preguntó él con la voz apenas audible. Dana negó con la cabeza. «Tomé 3 rutas distintas. Revisé los espejos todo el camino. Estamos limpios». Los dedos de Nadim se cerraron alrededor de un pequeño objeto en su bolsillo. La memoria USB se sentía increíblemente pesada para algo tan diminuto. 2 años de grabaciones secretas, correos electrónicos y registros financieros. Pruebas que podían destruir carreras y tal vez costarle la vida. «Ya no puedo dormir», confesó, con ojeras oscuras bajo los ojos. «Cada ruido, cada sombra. Sigo pensando que ya lo saben». «Podemos protegerte», le aseguró Dana. «Mi firma tiene contactos con...» «No». Nadim sacó la memoria. El metal brilló bajo el sol. «Me voy de la ciudad esta noche, a un lugar donde no puedan encontrarme». Le puso la unidad en la mano. «Aquí está todo. Los sobornos a funcionarios municipales, el perfilamiento racial, los algoritmos de recursos humanos, las violaciones de seguridad. Lo encubrieron todo». Dana miró el pequeño dispositivo. «Nadim, ven conmigo ahora. Podemos...». «Mi familia ya se fue. Los envié esta mañana». Su sonrisa fue amarga. «Les dije a mis hijos que íbamos de vacaciones sorpresa. Mejor que piensen eso, antes que sepan que su padre podría...». Se detuvo. «Solo haz que valga la pena, ¿sí?». «Lo haré», prometió Dana. «Pero por favor, déjame ayudarte». «Alguien viene». Los ojos de Nadim se abrieron al ver acercarse una SUV negra. «Vete, ahora». Dana se alejó, mirando por el espejo cómo el Accord de Nadim se perdía en dirección contraria. La SUV pasó de largo sin detenerse, pero el miedo en los ojos de Nadim la persiguió todo el camino de regreso a la oficina. Horas más tarde, sonó su teléfono. La voz del detective Martínez era grave. «Acaban de encontrar un Honda Accord plateado en el canal Riverside», dijo sin preámbulos. «La matrícula coincide con la de su informante». El estómago de Dana se revolvió. «¿Nadim? ¿Está...?» «Aún no se ha recuperado ningún cuerpo. Los buzos están buscando». La puerta del conductor, abierta. Señales de impacto en la barandilla. Martínez hizo una pausa.
Señorita Whittaker, los frenos fueron cortados. Dana se dejó caer en la silla. La memoria USB de pronto pesaba como si tuviera 1000 libras. No fue un accidente. No, confirmó Martínez. No lo fue. Dana trabajó toda la noche, analizando el contenido del dispositivo. Cada archivo revelaba nuevas capas de corrupción. El amanecer apenas comenzaba a filtrarse cuando lo encontró. Una serie de correos entre Ethan Bell y funcionarios de adquisiciones de la ciudad, fechados exactamente una semana antes de que Bright Path obtuviera su contrato de 300 millones. Transferencias bancarias, cuentas offshore, membresías de clubes de golf regaladas a familiares. El rastro era meticuloso, preservado por la documentación cuidadosa de Nadim. Pensó en él, revisando esos archivos a altas horas de la noche, solo en su oficina, sabiendo lo que le ocurriría si lo descubrían. Los ojos le ardían de cansancio y de lágrimas contenidas mientras reunía las pruebas. Alrededor de las 8 de la mañana, Harold llegó, avanzando lentamente con su bastón. Había insistido en ir a la oficina, pese a sus protestas de que debía descansar. «Te ves cansada, niña», dijo, sentándose frente a su escritorio. «Nadim está muerto». Las palabras salieron ásperas. «Lo mataron por esto». Señaló la pantalla, llena de pruebas de la corrupción de Bright Path. Harold guardó silencio un largo momento, observando las cifras de los sobornos. Finalmente habló con voz suave. «Murió por la verdad. Tenía hijos», susurró Dana. «Una familia». Y aún así decidió enfrentarse. Harold extendió la mano y cubrió la de ella, porque sabía que hay cosas que importan más que el miedo. Dana miró sus manos unidas, luego la evidencia condenatoria en la pantalla. «Confió en mí para que esto valiera la pena». «Entonces hagámoslo valer», dijo Harold con firmeza. Su voz llevaba el peso de décadas luchando batallas parecidas, de incontables pequeñas dignidades negadas, de todas las veces que se vio obligado a tragar su orgullo y seguir trapeando suelos. Por Nadim. Por cada persona que pensaron que podían silenciar. Dana se enderezó en su silla, alimentada por la serena determinación de su abuelo. Pensó en las manos temblorosas de Nadim al entregarle su último regalo a la justicia. En la pantalla, las pruebas esperaban. Un testamento digital del valor de un hombre y de la verdad por la que había muerto. Ella abrió su correo electrónico y comenzó a redactar un mensaje para el detective Martínez, poniendo en copia a sus periodistas de mayor confianza. Harold observó con aprobación mientras sus dedos volaban sobre el teclado, convirtiendo el sacrificio de Nadim en una armadura para su lucha. El sol del mediodía cegaba sobre la torre de cristal de Bright Path, proyectando reflejos duros sobre la multitud abajo. Hundreds of protesters packed the plaza, their signs bobbing like angry waves. Justice for Harold, Black Lives Matter, Bright Path, Bigot Path. Los cánticos resonaban entre los edificios, cada vez más fuertes con cada repetición. No justice, no peace. Hands off. Harold. Fire. Ethan Bale. En la tercera planta de la torre, Rosa miraba por las ventanas, con el corazón henchido al ver a tanta gente alzándose por Harold. A su alrededor, empleados se agolpaban junto al vidrio, algunos grabando con sus teléfonos, otros susurrando nerviosos. «Miren a todos», susurró Jenny de contabilidad, con los ojos muy abiertos. Nunca había visto nada igual. Rosa asintió, notando cómo la protesta rodeaba la manzana. Estudiantes, grupos de iglesia, trabajadores sindicales y ciudadanos de a pie se habían unido. Algunos llevaban fregonas en señal de solidaridad. Otros vestían monos azules como los de Harold. La energía de la multitud pacífica se sentía eléctrica, esperanzadora. 20 pisos arriba, Ethan Bale estaba en su oficina de esquina, la mandíbula apretada mientras observaba la manifestación. Su arreglador estaba recostado en una silla de cuero, hablando en voz baja por teléfono. «Están en posición», informó el arreglador colgando. «Dime cuándo». Los labios de Ethan se curvaron en una sonrisa fría. «Hazlo». En la multitud el cambio ocurrió tan rápido que muchos no se dieron cuenta al principio. Hombres con sudaderas aparecieron en los bordes, con máscaras en el rostro. Se movían entre los manifestantes como tiburones en el agua.
La primera piedra rompió un ventanal de la planta baja. El estruendo arrancó jadeos y gritos. ¡No! ¡Paren! Un organizador trató de sujetar a uno de los encapuchados. «Somos pacíficos». Pero volaron más piedras. Más ventanas se hicieron añicos. Los agitadores empujaban y forcejeaban, creando focos de caos en los que las cámaras de noticias se clavaron con avidez. En la distancia sonaban sirenas policiales. Rosa se pegó más al vidrio, mirando horrorizada cómo la protesta pacífica derivaba en desorden. «Esto no está bien», murmuró. «No son nuestra gente». Guardias de seguridad salieron del vestíbulo del edificio con equipo antidisturbios y con porras. Formaron una línea y avanzaron sobre la multitud. Los manifestantes comenzaron a retroceder con las manos en alto. Entonces sucedió. Un sub negro con el logo de Bright Path pisó el acelerador, chirriando las ruedas al embestir hacia la multitud. Gente gritó y se dispersó, pero una joven que sostenía un cartel de Justice for Harold no pudo moverse a tiempo. El impacto la lanzó unos 3 metros. Su cuerpo golpeó el pavimento mientras los teléfonos grababan desde todos los ángulos. El sube no aminoró la marcha. Dios mío. Jenny se cubrió la boca con lágrimas corriendo. Otros empleados se apartaron de las ventanas, con el rostro pálido. Rosa no pudo apartar la vista. Había visto la cara del conductor a través del parabrisas. Uno del equipo de seguridad personal de Ethan. Esto fue planeado. Fue deliberado. Los paramédicos llegaron en minutos. Helicópteros de noticias sobrevolaban como buitres. Todos los canales pasaron a cobertura en vivo, pero se centraron en las ventanas rotas, las piedras dispersas, el levantamiento violento que se había tornado trágico. Horas más tarde, cuando el sol se puso tras el skyline de la ciudad, Rosa por fin salió del trabajo. Le temblaban las manos al abrir el coche, recordando el cuerpo de la joven volando por los aires. La imagen no se le iba de la cabeza. El viaje a casa se le hizo más largo de lo habitual. Cada sombra la sobresaltaba. Cada coche detrás de ella le parecía amenazante. Al entrar en su entrada, la luz con sensor de movimiento no se encendió. «Perfecto», murmuró, rebuscando las llaves a oscuras. Justo lo que necesitaba. Alcanzó la puerta principal y se quedó paralizada. Algo oscuro estaba manchado sobre la pintura blanca. Su corazón latió con fuerza mientras encendía la linterna del teléfono. Sangre fresca y roja chorreaba por la puerta en feos regueros, y clavada en el centro había una nota escrita con ese mismo fluido carmesí. «You're next». Rosa retrocedió, perdiendo casi el teléfono entre sus dedos temblorosos. Logró tomar una foto antes de llamar a Dana, con la voz quebrada. «Estaban en mi casa», susurró. «Se fueron, dejaron sangre». «No toques nada», ordenó Dana. «Voy a llamar al detective Martínez. Ve ahora mismo a la casa de tu vecina. No te quedes sola ahí». Rosa miró las ventanas oscuras de su casa, preguntándose si alguien ya estaría dentro, esperándola. La sangre relucía húmeda bajo la luz de su teléfono. Su refugio se había convertido en una amenaza, marcado por la misma violencia que se había llevado a Nadim, que había golpeado a Harold, que había atropellado a una manifestante inocente. Retrocedió de la puerta, apresurándose hacia la casa de la señora Chen. La anciana, al ver su rostro, la hizo entrar de inmediato y cerró con llave tras ellas. Desde la ventana de la señora Chen, Rosa observó cómo llegaban los coches patrulla, con las luces rojas y azules tiñendo el vecindario en colores alternos. Los agentes fotografiaron la puerta, tomaron muestras, buscaron huellas, pero ella sabía que no encontrarían nada. La gente de Ethan era demasiado cuidadosa, demasiado profesional. El detective Martínez la entrevistó en la cocina de la señora Chen, con el rostro sombrío mientras ella relataba lo ocurrido aquel día. «Primero Nadim, y ahora esto», dijo él, negando con la cabeza. «Están subiendo el nivel». «Quieren que tengamos miedo», respondió Rosa, con las manos aferradas a una taza de té que se enfriaba. «Quieren que nos rindamos». Martínez la observó detenidamente. «¿Y lo harás?» Rosa pensó en la dignidad de Harold, en el sacrificio de Nadim, en la joven que yacía rota sobre el pavimento. La sangre en su puerta estaba destinada a silenciarla con terror. Pero en lugar de miedo, encendió su furia. «No», dijo con firmeza. «No lo haré». A la mañana siguiente del ataque a la puerta de Rosa, Dana entró al estacionamiento subterráneo del bufete de abogados. Sus tacones resonaban contra el concreto mientras se acercaba a su Audi plateado,
con la mente repasando la estrategia para las declaraciones del día. El sonido rebotaba entre las columnas del casi vacío edificio. Algo se sentía mal. El aire olía distinto. Aún estaba a unos 6 metros del coche cuando lo notó. Un pequeño charco bajo el vehículo. Sus pasos se ralentizaron. El olor químico se hizo más intenso. Entonces vio el cable. ¡Dios mío! Dana retrocedió, girándose para correr. Solo alcanzó a dar 3 pasos antes de que la explosión la lanzara hacia adelante contra el pavimento. El calor le barrió la espalda mientras su coche estallaba en una bola de fuego. Lluvia de vidrio y metal cayó a su alrededor, rebotando contra los vehículos estacionados. El humo negro llenó el garaje, activando las alarmas que aullaron por todo el edificio. Dana se incorporó con esfuerzo, los oídos zumbándole. Las palmas le ardían, desgarradas por la caída. El humo le irritaba los ojos y la garganta mientras tropezaba hacia la salida, tosiendo entre los autos. Las sirenas sonaban por todas partes. Entre la niebla vio gente bajando de los niveles superiores, gritando algo sobre llamar al 911, pero Dana no podía concentrarse en sus palabras. Solo sentía rabia, una furia blanca, ardiente, que le hacía temblar las manos. Habían intentado matarla, igual que a Nadim, igual que habían amenazado a Rosa, igual que habían golpeado a Harold. Cuando los bomberos llegaron, Dana estaba sentada sobre un bloque de concreto afuera, negándose a recibir atención médica, a pesar del hollín en su rostro y su ropa. El detective Martínez se agachó junto a ella, con la libreta lista. «La misma firma que los otros ataques», dijo en voz baja. «Trabajo profesional. Querían enviar un mensaje». «Mensaje recibido», gruñó Dana. «Y aquí va mi respuesta. Los voy a enterrar». Su teléfono vibró. Un mensaje de Caleb Knox. «Revisa tu correo ahora». Con los dedos temblorosos, Dana abrió su bandeja de entrada. Caleb había enviado decenas de documentos, registros de adquisiciones, informes de inspección, memorandos internos, todos demostrando cómo BrightPath había falsificado sistemáticamente datos de seguridad para ganar contratos municipales. «Jesús», susurró mientras pasaba las páginas. Los registros de mantenimiento fueron falsificados. Las inspecciones requeridas nunca se hicieron. 3 pacientes hospitalarios murieron cuando los sistemas de monitoreo defectuosos de BrightPath fallaron. Reenvió todo a sus contactos en los medios, agregando una sola línea. «Intentaron matarme esta mañana. Aquí está el motivo». En cuestión de horas, la historia estalló. Los noticieros cortaron de las imágenes de su coche en llamas a las pruebas condenatorias de la negligencia de BrightPath. Las acciones de la empresa se desplomaron. Justicia para Harold volvió a ser tendencia junto a BrightPath, Matt y George. Esa tarde, Harold accedió a conceder una entrevista con el presentador más respetado del Canal 7. Se instalaron en su sala de estar. Harold, en su sillón favorito, se veía digno a pesar de los moretones que aún le marcaban el rostro. «Señor Whittaker», comenzó el presentador, «¿cómo responde a las afirmaciones de BrightPath de que usted provocó el incidente?» La voz de Harold se mantuvo firme. «He pasado 50 años limpiando pisos, señor. 50 años siendo invisible para hombres como Ethan Bale, hasta que dejé de serlo lo suficiente». Hizo una pausa, secándose el sudor de la frente. «Quieren pintarme como un hombre enojado, violento, pero estoy simplemente cansado. Cansado de...» Sus palabras se desdibujaron. Su mano cayó. Entonces, Harold se desplomó hacia adelante en la silla. «¡Abuelo!», gritó Dana, corriendo desde donde observaba detrás de cámaras. El presentador pidió ayuda mientras el equipo técnico se agitaba alrededor. Horas más tarde, Harold yacía en una cama de hospital, los monitores marcando un ritmo constante. El médico dijo que era agotamiento combinado con estrés, pero que se recuperaría con descanso. Dana le sostenía la mano curtida, notando cuán frágil se sentía. «Lo siento», susurró Harold. «Debería haber sido más fuerte». «Ni se te ocurra disculparte», la voz de Dana se quebró. «Eres la persona más fuerte que conozco». El agarre de Harold se endureció apenas un poco. «Ellos creen que pueden enterrar esto, como entierran todo». Sus ojos, aunque cansados, ardían de determinación. «No los dejes, pequeña. Haz que se atraganten con ello». Al otro lado de la ciudad, en el cuarto de almacenamiento del sótano de BrightPath,
El arreglador de Ethan alimentaba una trituradora industrial con documentos. La máquina gruñía mientras devoraba página tras página, todas marcadas con etiquetas como autorización de bucle de cámaras, evidencia de que el CEO ordenó alterar las grabaciones de seguridad, prueba de la premeditación en el ataque contra Harold. El teléfono del arreglador vibró. Ethan exigía confirmación de que todo estuviera destruido. Pero mientras alcanzaba otro montón de papeles, no notó al conserje observando por una rendija en la puerta, grabando cada momento. La trituradora zumbaba sin descanso, convirtiendo pruebas condenatorias en confeti. En su oficina del ático, Ethan caminaba de un lado a otro, esperando noticias. La ciudad se le volvía en contra. Su propia junta le hacía preguntas incómodas. Y, en algún lugar ahí fuera, ese viejo conserje y su nieta justiciera seguían luchando. Agarró su teléfono y ladró órdenes a su hombre de confianza. ¿Está hecho? Casi. Solo estoy terminando el último lote. Quema los restos. No quiero que quede nada. Pero ya era demasiado tarde. La verdad se estaba propagando, extendiéndose por la ciudad como humo imposible de contener. Como el humo que aún flotaba en el garaje donde intentaron silenciar a Dina. Como el humo que se alzaba del auto sumergido de Nadim. Como el hedor acre del caucho quemado cuando atropellaron a aquel manifestante. El fuego que habían encendido crecía fuera de su control, y pronto los consumiría a todos. Harold estaba sentado en su viejo sillón, la luz de la mañana filtrándose por la ventana. Sus gafas rotas descansaban en la mesa lateral, el lente agrietado atrapando el resplandor. El ataque en el estacionamiento las había torcido, pero no podía deshacerse de ellas. Como todo en su vida, guardaban recuerdos, buenos y dolorosos. Dana caminaba de un lado a otro por la pequeña sala, aún furiosa por su coche destruido. Su traje estaba arrugado tras una noche sin dormir revisando los documentos filtrados por Caleb. «Tiene que haber más», murmuró. «Algo que pasamos por alto». Harold observaba sus gafas, viendo cómo la luz danzaba entre las grietas como telarañas. Algo tiró de su memoria, un detalle de sus años de trabajo en mantenimiento. Algo sobre cámaras y sistemas de respaldo. Sus ojos se abrieron de golpe. El cuarto de los conserjes... «¿Cámara?», dijo de repente. Dana se detuvo. «¿Qué?». La cámara de seguridad fuera del cuarto de los conserjes comparte una copia de respaldo con la instalación de mantenimiento del otro lado de la ciudad. Harold se inclinó hacia adelante, la emoción rompiendo su agotamiento. BrightPath instaló sistemas redundantes hace años, después de que un incendio destruyera sus servidores principales. Cada cámara tiene una copia externa. Dana se arrodilló junto a su silla. «¿Estás seguro? ¿Podría existir aún la grabación de esa noche?» «Si no sabían del respaldo, sí», respondió Harold, con las manos temblorosas. El sistema era viejo, olvidado. Solo nosotros, los de mantenimiento, lo conocíamos. Dana sacó su teléfono, tecleando frenéticamente un mensaje a Caleb. En minutos él la llamó desde la antigua instalación de mantenimiento en Industrial Drive. «Confirmado», dijo Caleb. «Está cerrada desde la actualización con robots, pero los servidores deberían seguir ahí. Puedo hacer que entres. Tengo códigos maestros de acceso de cuando trabajaba en adquisiciones». «¿Cuándo?», preguntó Dana con urgencia. «Esta noche. La seguridad es mínima desde el cierre, pero debemos darnos prisa. Tienen programado vaciar el edificio la próxima semana». Cuando cayó la oscuridad, Dana estacionó el coche de alquiler detrás de la abandonada instalación de mantenimiento. El edificio de concreto se alzaba silencioso y oscuro, con las ventanas cubiertas de polvo por el desuso. Caleb la esperaba junto a una puerta lateral, mirando su teléfono con nerviosismo. «La patrulla de seguridad pasa cada hora», susurró. «Tenemos 40 minutos antes de la siguiente ronda». Dana asintió, colocándose unos guantes negros. «Muéstrame, Keith». Caleb introdujo un código y la puerta emitió un clic. Entraron. Las linternas cortaban la penumbra, iluminando capas de polvo acumuladas durante años. Sus pasos resonaban en los pasillos vacíos, mientras Caleb los guiaba hacia la sala de servidores. El espacio era estrecho, lleno de equipos que aún zumbaban suavemente. A pesar del cierre del edificio, los sistemas de respaldo seguían funcionando, demasiado críticos para apagarlos por completo. Caleb se sentó ante un terminal, los dedos volando sobre el teclado.
Accediendo a las grabaciones de archivo, murmuró. Fecha del incidente. La pantalla parpadeó, mostrando múltiples cámaras de seguridad. Dana se inclinó, observando cómo Caleb navegaba entre carpetas de video almacenado. Ahí, señaló un archivo con la fecha de la agresión. La imagen era granulada, pero lo suficientemente clara. La cámara mostraba el pasillo junto al armario de limpieza, capturando parcialmente el vestíbulo donde ocurrió el ataque. Pero lo más importante era lo que mostraba antes de que Ethan apareciera en escena, mirando su reloj. Un guardia de seguridad se acercaba, y su conversación quedó registrada por el micrófono de la cámara. Las grabaciones del vestíbulo durante la próxima hora, ordenó Ethan. Voy a enseñarle a ese viejo un poco de respeto. Señor, no creo que... Hazlo, y asegúrate de que en el sistema principal aparezca que él me atacó primero. Dana apretó los puños mientras veían la escena. La grabación continuaba, mostrando a Ethan caminando deliberadamente hacia el área de limpieza de Harold. La bofetada, la sangre, todo captado desde aquel ángulo olvidado. «Descárgalo», ordenó Dana. «Varias copias». Caleb trabajó rápido, transfiriendo los archivos a unidades seguras. Afuera, una luz recorrió las ventanas. «La patrulla llegó antes», susurró Caleb. «Tenemos que movernos». Corrieron por los pasillos oscuros, el corazón golpeando con fuerza. Los pasos de los guardias resonaban cerca. Dana estrechó contra su pecho las unidades con las pruebas mientras salían por la puerta lateral, cerrándola en silencio. Alcanzaron el coche justo cuando los haces de las linternas giraban la esquina. Agachados esperaron a que el guardia pasara antes de encender el motor y alejarse. Kilómetros después, ya a salvo en la oficina de Dana, revisaron de nuevo el material. Cada segundo incriminatorio estaba ahí. La prueba de la premeditación, de Ethan ordenando destruir pruebas, del encubrimiento total. «Esto lo cambia todo», dijo Caleb en voz baja. «No hay forma de manipularlo». Dana conectó una de las unidades a su computadora. Sus manos ya no temblaban. La rabia se había transformado en una determinación fría. Comenzó a subir copias a servidores seguros, a periodistas de confianza, a investigadores del gobierno. «¿Y Harold?», preguntó Caleb. «¿Deberíamos mostrárselo primero?» Dana negó con la cabeza. «No hay tiempo. Si esperamos, podrían detenernos». Pulsó el botón final. «Terminemos con esto». Al otro lado de la ciudad, los teléfonos comenzaron a vibrar con notificaciones. Alertas de noticias parpadearon. Las redes sociales estallaron con el nuevo video. Las imágenes se propagaron como fuego, destruyendo cada mentira que Bright Path había construido. En su cama del hospital, Harold observó en su tableta cómo la verdad, por fin, salía a la luz. Su rostro curtido no mostraba triunfo ni celebración. Solo una tranquila vindicación mientras la justicia comenzaba su trabajo. El sol volvía a levantarse, tiñendo la ciudad de oro. Pero este amanecer era distinto. Traía la verdad en sus rayos, iluminando cada sombra donde la corrupción se había ocultado. Y bajo esa luz, ningún dinero ni poder podían esconder lo que realmente había ocurrido sobre aquel suelo de mármol. La luz matutina se filtraba nuevamente por las imponentes ventanas de Bright Path, proyectando largas sombras sobre el transformado piso de oficina. Donde antes había un laberinto de cubículos, ahora se extendían filas de elegantes sillas frente a un pequeño escenario cubierto con el azul corporativo. El suelo de mármol brillaba debajo, recién pulido para borrar cualquier rastro de lo que había ocurrido allí semanas atrás. Ethan Bale estaba en el atril, ajustándose los gemelos de oro mientras practicaba su discurso. Su reflejo en el vidrio mostraba a un hombre aferrándose desesperadamente al control, el rostro surcado de tensión a pesar del maquillaje profesional. Y a medida que avanzamos, Bright Path sigue comprometida con la dignidad y el respeto en el lugar de trabajo. Ensayaba, su voz resonando en el espacio vacío. Detrás de él, el personal del evento colocaba arreglos florales y ajustaba la iluminación. El personal de seguridad, con trajes oscuros, se apostaba en puntos estratégicos, sus auriculares reluciendo. El arreglador estaba en un rincón, hablando en voz baja por su teléfono. Al otro lado de la ciudad, la oficina de Dana zumbaba de caos controlado. Periodistas se apiñaban alrededor de su mesa de conferencias, revisando copias de las grabaciones de respaldo en tabletas.
Sus rostros mostraban una mezcla de indignación y ansia al ver desarrollarse las acciones premeditadas de Ethan. La transmisión está lista, confirmó su técnico, mostrándole la configuración. Un clic y se emite en cada pantalla de esta sala, además de en las grandes cadenas informativas. Dana asintió, mirando otra vez su teléfono, sin respuesta de Rosa. La supervisora de limpieza siempre contestaba los mensajes, sobre todo desde que comenzaron las amenazas. Algo no estaba bien. ¿Alguien ha sabido algo de Rosa hoy?, preguntó a la sala. Se negaron con la cabeza. Dana marcó el número de Rosa, la tensión acumulándose en sus hombros. El teléfono sonó una vez, dos, y se conectó. Pero en lugar de la voz cálida de Rosa, Dana oyó sonidos amortiguados, golpes, un sollozo ahogado. ¿Rosa? La voz de Dana se afiló, alarmada. ¿Estás ahí? Más ruidos. Tela rozando un micrófono. Lo que pudo haber sido cinta siendo arrancada. Luego, un grito claro y aterrorizado antes de que la línea se cortara. Las manos de Dana temblaron al bajar el teléfono. La sala quedó en silencio. Todos la miraban. Aún podía escuchar el eco del grito de Rosa en su cabeza. «Rastread su teléfono», ordenó al técnico. Mientras él trabajaba, Dana caminaba de un lado a otro, los tacones resonando contra el suelo. El momento no era casual. Horas antes del galardón, antes de que sus pruebas lo expusieran todo, se habían llevado a Rosa. Su teléfono vibró con un mensaje de un número desconocido. Apareció una foto. Rosa atada a una silla en lo que parecía un cuarto de almacenamiento. El miedo evidente en sus ojos a pesar de la pobre iluminación. Siguió un mensaje. «Aléjense o ella muere». La mandíbula de Dana se apretó. Pensó en Harold en su cama de hospital, en el coche de Nadim en el río, en cada persona a la que Brightpath había herido o silenciado. No esta vez. No a Rosa. «Seguid con la localización», dijo a su equipo. «Y dadme todo lo que podáis sobre las propiedades de Brightpath, especialmente instalaciones de almacenaje o espacios sin uso». Sacó los planos del edificio que habían conseguido durante la investigación. La oficina principal tenía subniveles, zonas de mantenimiento y viejas salas de almacenaje de antes de las renovaciones. Lugares donde los gritos no se oirían. El técnico alzó la vista. La última señal del teléfono vino de cerca de Brightpath Tower. Ahora está apagado, pero la tienen cerca, terminó Dana. Donde puedan controlar la situación durante la gala. Estudió los planos con más cuidado. El nivel subterráneo mostraba una serie de antiguas salas de mantenimiento, ahora supuestamente sin uso, perfectas para ocultar a alguien. «Cambio de planes», anunció. «Iré a la gala antes. Tened la transmisión lista, pero no la activéis hasta que yo dé la señal». «¿Y Rosa?», preguntó alguien. Dana agarró su maletín, comprobando que los discos de respaldo estaban seguros en su interior. «La saco primero. Después haremos que Ethan Bale se atragante con cada mentira que ha contado». Eligió su atuendo con cuidado. Un traje negro conservador que le permitiría confundirse entre otros ejecutivos. Tacones con los que pudiera correr si hiciera falta. Bajo la chaqueta, colocó un pequeño grabador. De vuelta en Brightpath, los preparativos de la gala continuaban. El personal colgaba pancartas que proclamaban «Construir el mañana juntos», mientras los caterings montaban elegantes mesas de aperitivos. El arreglador dirigía al personal de seguridad con señales manuales, colocándolos cerca de cada salida. Ethan se plantó junto a la ventana de su oficina en la esquina, mirando la ciudad abajo. Se había cambiado a un traje nuevo, azul oscuro con finas rayas. Cada detalle de su apariencia estaba calculado para proyectar fuerza y control. «La lista de invitados está confirmada», informó su asistente. «La prensa ha sido filtrada. Seguridad lista». Ethan asintió, ajustándose la corbata. «¿Y nuestro problema?» «Contenido», respondió el fixer desde la puerta. «No intervendrá». «Bien». Ethan se apartó de la ventana, con su sonrisa ensayada en su lugar. «Démosles un espectáculo que no olviden». En el subsótano, Rosa se retorcía contra sus ataduras, la cinta sobre su boca ahogando sus protestas. Un solo guardia la vigilaba, con aire aburrido. Arriba, podía oír los sonidos de sillas moviéndose, de gente preparándose para la gala en la que Ethan volvería a mentir. Pensó en Harold, en su dignidad,
incluso mientras la sangre le caía por la nariz. Pensó en todos los años que había trabajado allí, viendo cómo la corrupción se escondía detrás del brillo y las apariencias. Los ojos le ardían de rabia contenida, pero siguió luchando. Alguien vendría. La justicia encontraría su camino incluso hasta esos rincones oscuros. El guardia revisó su teléfono, murmurando sobre perderse la fiesta. Arriba, Rosa siguió trabajando en las cuerdas, ignorando el dolor que le cortaba las muñecas. Solo necesitaba tiempo, y sabía que Dana venía. La luz de la tarde se filtraba por las paredes de vidrio de Bright Path, proyectando largas sombras sobre el espacio de oficina transformado. Accionistas y reporteros elegantemente vestidos llenaban las filas de sillas donde antes había cubículos. El aire vibraba con expectación y el murmullo suave de las conversaciones. El personal de seguridad se alineaba contra las paredes, con trajes oscuros y auriculares que los hacían parecer centinelas idénticos. Cerca de la mesa de refrigerios, el equipo de marketing distribuía carpetas brillantes que mostraban el supuesto compromiso de Brightpath con la dignidad laboral. Dana se deslizó entre la multitud, su traje negro ayudándola a mezclarse entre los demás ejecutivos. El corazón le latía con fuerza, sabiendo que Rosa estaba en algún lugar bajo tierra, en los niveles oscuros del edificio. Pero el momento era crucial. Debía dejar que Ethan comenzara su actuación antes de bajar el telón. Las luces se atenuaron levemente, dirigiendo la atención hacia el pequeño escenario. Miriam Grant, la presidenta del consejo, fue la primera en acercarse al podio. Su cabello plateado brillaba mientras presentaba a Ethan Bale, describiéndolo como un líder comprometido con el cambio positivo. Ethan subió al escenario, impecable en su traje de rayas finas. Apretó el podio con manos perfectamente cuidadas, mostrando su sonrisa ensayada al público. Las mismas manos que habían golpeado a Harold semanas atrás, ahora moviéndose con soltura mientras comenzaba a hablar. Distinguidos accionistas, miembros de la prensa, empezó con voz firme y controlada. Las últimas semanas han traído desafíos para Brightpath, malentendidos que algunos han utilizado como armas para dañar nuestra reputación. Al fondo del salón, el técnico de Dana confirmó por el auricular que la transmisión estaba lista. Ella observó la actuación de Ethan, notando cómo su fachada de confianza ocultaba la desesperación en sus ojos. Pero Brightpath sigue comprometida con la excelencia, continuó Ethan, ganando impulso. Con la dignidad en el trabajo, contratar a cada empleado con el respeto que merece. Un leve clic resonó en el sistema de sonido. Las enormes pantallas detrás de Ethan, destinadas a mostrar logotipos corporativos, parpadearon y cobraron vida. Imágenes nítidas llenaron las pantallas. Esta misma sala semanas atrás, cuando aún estaba llena de cubículos. El público exhaló un grito ahogado al ver a Ethan atravesar el suelo recién trapeado. El mono azul de Harold destacaba con fuerza, su postura digna contrastando con la furia de Ethan. El sonido de la bofetada retumbó en los altavoces, seguido por el golpe de las gafas de Harold contra el mármol. Ethan se giró, su sonrisa ensayada rompiéndose al verse expuesto en las pantallas. El video continuó, mostrándolo ordenando manipular la grabación, revelando la naturaleza calculada de su violencia. «¡Apáguenlo!», gritó, pero el equipo técnico no pudo anular la transmisión de Dana. Las imágenes se repitieron una y otra vez, un bucle interminable de verdad destruyendo las mentiras que él había construido con tanto cuidado. Reporteros, destellos de cámaras. Los accionistas murmuraban, conmocionados. El equipo de seguridad parecía inseguro, mirando alternativamente a Ethan y a sus auriculares, esperando órdenes. Dana dio un paso al frente, su voz resonando sobre la multitud atónita. Esta es la verdadera cultura de Brightpath, damas y caballeros. Violencia, racismo y corrupción, todo escondido tras el mármol y el cristal. Ethan saltó del escenario, el rostro deformado por la furia. Alcanzó a Dana en 3 zancadas. Su puño impactó contra su mandíbula antes de que nadie pudiera reaccionar. Ella tropezó, pero no cayó, saboreando la sangre. La multitud se dispersó, abriendo un círculo en torno al enfrentamiento. Finalmente la seguridad se movió, pero Ethan ya corría hacia la salida, junto al armario de los conserjes. No vio a Harold hasta que fue demasiado tarde.
El anciano conserje se plantó en su camino, apoyado en el mango de una fregona, erguido y resuelto. Su reciente estancia en el hospital lo había dejado más delgado, pero sus ojos ardían con una fuerza tranquila. «Se mueve rápido, señor Vale», dijo Harold en voz baja. «El piso podría estar resbaladizo». La mano de Ethan desapareció en su chaqueta y reapareció con una navaja automática. La hoja se abrió con un chasquido que resonó en el silencio repentino. «Apártate de mi camino, viejo», gruñó. La respuesta de Harold fue girar la fregona en un arco fluido, décadas de entrenamiento militar fluyendo por sus músculos envejecidos. El tubo de aluminio golpeó la mano de Ethan, haciendo que el cuchillo saliera volando por el suelo. Ethan rugió de ira y se lanzó de nuevo. Harold giró sobre sus talones, usando la fregona como un bastón para desviar el ataque. El impulso del CEO lo llevó de largo, directo contra un divisor de escritorio. El impacto sacudió la partición, pero no lo detuvo. Se giró de nuevo, con los ojos llenos de odio, pero sus caros zapatos de cuero pisaron un charco de líquido limpiador derramado. Sus pies se le fueron, los brazos agitándose, mientras intentaba mantener el equilibrio. El golpe cuando cayó sobre el mármol resonó en toda la oficina. El crujido de un hueso roto fue seguido por un grito de dolor. Ethan se sujetó el brazo torcido, encogido sobre el mismo suelo donde había agredido a Harold semanas atrás. La policía irrumpió por las escaleras, con las armas desenfundadas. Detrás de ellos venía Caleb Knox, sosteniendo a una Rosa cojeando, pero viva. Tenía marcas de cuerda en las muñecas, pero sus ojos brillaban de triunfo al ver a Ethan retorciéndose en el suelo. «La tenían en el viejo almacén», explicó Caleb a Dana. «Una vez que encontramos los registros de las tarjetas de seguridad, fue solo cuestión de tiempo». Los flashes iluminaron la escena mientras los agentes esposaban a Ethan, cuidando de su brazo roto. Las lágrimas y el moco del CEO manchaban el mármol que alguna vez había dominado. A su alrededor, los cubículos que habían sido testigos de su primer crimen, ahora presenciaban su humillación. En las pantallas sobre ellos, las grabaciones de respaldo seguían reproduciéndose. Un bucle interminable de verdad que ya no podía ocultarse. Los accionistas se abrían paso, exigiendo respuestas. Los periodistas gritaban preguntas. Pero en medio del caos, Harold simplemente se apoyó en el mango de su fregona, observando cómo por fin llegaba la justicia. El amanecer del día siguiente tiñó la torre de cristal de Bright Path con tonos de naranja y oro. Agentes del FBI, vestidos con chaquetas oscuras, se movían metódicamente por el laberinto de cubículos, transformando la que fuera una oficina bulliciosa en una escena del crimen. El sonido de la cinta adhesiva y de cajas sellándose resonaba por todo el piso. Los empleados se agrupaban cerca de la sala de descanso, observando en silencio atónito cómo décadas de secretos corporativos eran retiradas en cajas de cartón. Discos duros, registros financieros, archivos de personal. Cada pieza de evidencia contaba su propia historia de corrupción. «Despejen esta sección», ordenó un agente, dirigiendo a su equipo hacia las oficinas ejecutivas. A través de las paredes de vidrio, los trabajadores podían ver a los investigadores fotografiando meticulosamente la oficina de esquina de Ethan antes de tocar nada. El suelo de mármol aún conservaba una tenue mancha donde había caído la sangre de Harold. Sara, del departamento de contabilidad, sujetaba su taza de café con las dos manos, susurrando a su compañera. «No puedo creer que hayamos trabajado aquí todo este tiempo sin saberlo». «Oh, lo sabíamos», respondió en voz baja Tom, de informática. «Solo que no queríamos verlo». En el centro de la oficina, Caleb Knox estaba de pie junto a los investigadores federales, señalando qué servidores contenían las pruebas más comprometedoras. Su voz resonaba con claridad en el silencio tenso mientras explicaba el elaborado sistema de Bright Path de cuentas falsas y pagos encubiertos. «Los sobornos se registraban como honorarios de consultoría», explicó, mostrando hojas de cálculo en su portátil. «Cada pago correspondía a la adjudicación de un contrato importante. El acuerdo con el hospital fue solo la punta del iceberg. Los investigadores asentían, tomando notas minuciosas. Uno de ellos murmuró al otro: «El testimonio de este tipo los va a enterrar». Cerca de la recepción, Rosa observaba todo con tranquila satisfacción. Aún tenía moretones en las muñecas por su cautiverio, pero sus ojos estaban claros.
firmes, mientras guiaba a los agentes hacia zonas de almacenamiento que podrían haber pasado por alto. Revisen los registros de mantenimiento del sótano, aconsejó. Harold guardaba constancia de todo, incluso de los ejecutivos que bajaban allí para destruir documentos. El ascensor sonó con un ding, y de él salió Miriam Grant, escoltada por sus abogados. La habitual actitud imperial de la presidenta del consejo había desaparecido, reemplazada por la expresión desolada de alguien que ve su legado desmoronarse. Avanzó hasta un podio improvisado en el centro de la oficina, donde ya se habían congregado los reporteros. Las luces de las cámaras se encendieron mientras Miriam ajustaba el micrófono. Detrás de ella los agentes seguían trabajando, creando un telón de fondo que hacía que su declaración preparada pareciera aún más irreal. En nombre de la junta directiva de Bright Path, comenzó con la voz levemente temblorosa, quiero expresar nuestro profundo pesar por la cultura de discriminación y violencia que se permitió florecer bajo nuestra supervisión. Más empleados salieron de sus cubículos para mirar, formando un público silencioso ante la confesión pública de su empresa. Fallamos a nuestros trabajadores, continuó Miriam. Fallamos a nuestra comunidad y fallamos a la decencia humana más básica cuando elegimos proteger las ganancias en lugar de a las personas. Se detuvo un momento, quitándose las gafas de diseño para enjugarse los ojos. La agresión al señor Whittaker no fue un incidente aislado, sino un síntoma de una podredumbre sistémica que permaneció sin ser cuestionada durante demasiado tiempo. A través de las ventanas, más vehículos del FBI llegaban al estacionamiento. El sol de la mañana brillaba sobre los emblemas federales, haciéndolos relucir contra la pintura negra. Con efecto inmediato, anuncio mi renuncia, declaró Miriam, y cooperaré plenamente con todas las investigaciones sobre las actividades ilegales de Bright Path. El enjambre de periodistas estalló en preguntas, pero Miriam levantó la mano para pedir silencio. Una última cosa, dijo con voz firme. Para Harold Whittaker y para todos los empleados a quienes no supimos proteger, su dignidad nunca valió menos que el precio de nuestras acciones. Estábamos equivocados. Yo estaba equivocada, y lo siento profundamente. Al alejarse del podio, un agente se acercó con una orden judicial para incautar más archivos. Miriam asintió con cansancio y le entregó las llaves de su oficina. Al otro lado de la ciudad, en el ayuntamiento, se desarrollaba otra escena. Harold estaba de pie en los amplios escalones de piedra, con su nieta Dana a su lado. Su rostro aún mostraba las huellas de los moretones, pero se mantenía erguido y digno, con un traje azul impecable. Los reporteros lo rodeaban, micrófonos extendidos hacia él. La luz de la mañana resaltaba el brillo plateado de su cabello mientras consideraba las preguntas. Señor Whittaker, ¿cómo se siente ante el colapso de Bright Path? Harold se acomodó las nuevas gafas, tomándose un momento antes de responder. Sabe, dijo con calma, cuando uno limpia un piso, ve cosas que los demás no ven. Suciedad en las esquinas, grietas en el brillo. Durante años los observé construir su imperio sobre el dolor de otros. Las cámaras parpadearon con cada palabra. Pensaban que éramos invisibles, los limpiadores, los guardias, el personal de mantenimiento. Pero lo vimos todo. Cada trato sucio, cada palabra cruel, cada vez que creyeron que su dinero los hacía mejores que el resto de nosotros. ¿Alguna vez esperó que se descubriera este nivel de corrupción?, preguntó un periodista, mientras el viento agitaba las hojas a sus pies. Otro periodista alzó la voz. La verdad es como el agua, respondió Harold, con una leve sonrisa en los labios. Encuentra cada grieta, se filtra en cada rincón oscuro. Yo solo tenía que mantener el suelo lo bastante limpio para que la gente pudiera ver lo que realmente había debajo de todo ese mármol y cristal. El tráfico matutino zumbaba detrás de él, mientras se aferraba al podio, su mano curtida, firme y segura. Gastaron millones para hacerlo todo brillar, continuó. Pero se olvidaron de que alguien tenía que limpiar su desastre cada noche. Alguien tenía que ver lo que realmente eran. Dana le apretó el brazo con apoyo, y mientras las preguntas continuaban, la serena dignidad del viejo conserje pareció llenar el espacio entre las imponentes columnas del ayuntamiento, su voz cargando el peso de cada trabajador que alguna vez fue tratado como menos que humano.
Los pasillos de mármol del Tribunal Federal vibraban con expectación. La luz del sol se filtraba por las altas ventanas, proyectando largas sombras sobre el suelo pulido, mientras periodistas y espectadores llenaban la abarrotada sala. Los bancos de madera crujían bajo el peso del público, todos los ojos fijos en los dos hombres en el centro del drama. Ethan Bale estaba sentado en la mesa de la defensa, su caro traje colgando suelto sobre su cuerpo. Tras meses bajo custodia, su habitual arrogancia se había desvanecido en una palidez enfermiza, aunque su mandíbula seguía tensa, conteniendo la rabia. Su brazo derecho, aún recuperándose del incidente en la gala, descansaba en un cabestrillo negro sobre su pecho. Al otro lado del pasillo, Harold Whittaker se sentaba erguido, con su mejor chaqueta marrón, la misma que había llevado a la graduación de Derecho de su nieta. Sus manos descansaban tranquilas sobre su regazo, los dedos curtidos entrelazados. Los moretones habían desaparecido, pero la dignidad que lo había acompañado a lo largo de décadas de trabajo invisible permanecía intacta. Dana estaba a su lado, con los documentos legales ordenados con precisión frente a ella. No había dormido casi nada en semanas, preparándose para este momento. Las cajas de evidencia apiladas detrás de ella contaban la historia de la caída de Brightpath. Cada documento, correo electrónico y video, era otro clavo en el ataúd de Ethan. La voz del alguacil cortó el murmullo general. Todos en pie. El juez Martínez entró, sus togas negras ondeando mientras tomaba asiento en el estrado. «Pueden sentarse», ordenó, ajustándose las gafas mientras revisaba el expediente ante él. La fiscal se puso de pie primero, su voz clara y firme. «Su señoría, las pruebas demostrarán que el señor Vale no solo cometió agresión, sino que además orquestó una amplia campaña de corrupción, intimidación y discriminación racial». Señaló la primera prueba, el video original de la bofetada, ahora mejorado y estabilizado. La sala observó en silencio cómo se desarrollaba la escena conocida. Harold limpiando, Ethan enfurecido, el sonido seco del golpe contra la piel. Varios miembros del jurado se estremecieron al oírlo, pero aquello era solo el comienzo. La fiscal continuó, pasando a la siguiente evidencia. Cuando el señor Vale se dio cuenta de que había sido grabado, no mostró remordimiento. En cambio, ordenó a su equipo de seguridad manipular las grabaciones. En la pantalla apareció una comparación en pantalla dividida. El video real frente a la versión editada de Brightpath, donde Harold parecía ser el agresor. Un murmullo recorrió la galería. Mensajes de texto entre Vale y su jefe de seguridad confirmaban la manipulación deliberada. Ella leyó en voz alta desde la proyección. «Haz que parezca que el viejo empezó. No me importa cómo». El abogado de Ethan objetó repetidamente, pero el juez Martínez lo desestimó una y otra vez. El caso de la fiscalía era meticuloso, construyéndose hora tras hora como una marea en ascenso. Los registros financieros detallaban los sobornos, millones que fluían a través de empresas fantasma para asegurar contratos. Correos internos revelaban las diatribas racistas de Ethan sobre su personal de mantenimiento. «Esa gente debería agradecer que les dejemos limpiar nuestros pisos». Los documentos del proyecto Clean Sweep provocaron exclamaciones en la sala. Planes detallados para reemplazar sistemáticamente a los trabajadores pertenecientes a minorías con sistemas automatizados, completos con estadísticas sobre mejoras en eficiencia demográfica. Por la tarde, el sol se había desplazado, proyectando una luz implacable directamente sobre el rostro de Ethan. Cuando Rosa subió al estrado, relató los años de acoso, las amenazas después de su testimonio y las horas aterradoras de cautiverio antes de la gala final. «Les dijo a sus hombres que dieran un ejemplo conmigo», declaró con firmeza, señalando a Ethan. Dijo que, de todas formas, nadie le creería a una señora de limpieza mexicana. La compostura de Ethan finalmente se quebró. Se puso de pie de un salto, el rostro deformado por la rabia. «¡Malagradecida!», gruñó escupiendo un insulto racial tan brutal que resonó en la sala atónita. «¡Orden!». El mazo del juez Martínez golpeó con fuerza mientras los alguaciles federales se movían para sujetar a Ethan. «Una explosión más y será retirado, señor Bale». Harold observó con calma mientras su antiguo jefe era obligado a sentarse.
la máscara de respetabilidad corporativa hecha añicos. Dana apretó la mano de su abuelo y él le devolvió una pequeña sonrisa llena de comprensión. La prueba final de la fiscalía fue devastadora. El video recuperado de la copia de seguridad mostraba a Ethan ordenando explícitamente que las cámaras se pusieran en bucle antes de la agresión. Su voz sonaba con total claridad. Asegúrense de que nada grave durante la próxima hora. Voy a enseñarle a ese viejo algo de respeto. El juez Martínez ordenó un breve receso antes de dictar sentencia. La sala bullía de tensión mientras los minutos pasaban. Los periodistas escribían frenéticamente, y los dibujantes captaban el deterioro del rostro de Ethan. Cuando el juez regresó, su expresión era severa. «Señor Bale, póngase de pie para escuchar la sentencia». Ethan se levantó con dificultad, sostenido por su abogado. La sala quedó en silencio. En 30 años en este estrado, rara vez he visto un patrón tan calculado de crueldad y corrupción, comenzó el juez Martínez. Agredió a un anciano que solo cumplía con su trabajo y luego emprendió una campaña de violencia e intimidación para encubrir sus crímenes. Corrompió contratos públicos, puso vidas en peligro y mostró un desprecio absoluto por la dignidad humana. El juez hizo una pausa, quitándose las gafas. Pero quizás lo más condenable es su total falta de remordimiento. Incluso hoy, ha demostrado que sigue considerando a ciertas personas por debajo de usted, por debajo de su respeto, por debajo de su humanidad. Ethan mantuvo la mirada fija al frente, la mandíbula apretada, mientras el juez Martínez continuaba. Este tribunal lo sentencia a 10 años en prisión federal, declaró el juez, el golpe del mazo marcando cada palabra. Además, deberá pagar $5 millones en restitución a sus víctimas. El público estalló en murmullos. Las cámaras parpadearon sin cesar mientras los alguaciles federales se acercaban con las esposas. Los brazaletes de acero relucieron bajo la luz de la tarde al cerrarse sobre las muñecas de Ethan. El otrora poderoso director ejecutivo, el hombre cuya bofetada había encendido un movimiento, tropezó ligeramente al ser escoltado fuera de la sala. Su rostro, antes símbolo del poder corporativo, mostraba ahora solo miedo desnudo y una furia impotente. Harold lo observó en silencio, recordando las incontables noches en que había fregado pisos bajo su mirada despectiva. Ahora, bajo la misma luz del sol que antaño se filtraba por las ventanas de Bright Path, la justicia finalmente se estaba puliendo hasta brillar. El sol de la mañana pintaba rectángulos dorados sobre los pisos relucientes del Centro Whittaker para los derechos de los trabajadores, antes conocido como Bright Path Systems. La transformación iba más allá de lo estético. Habían desaparecido las paredes blancas y el mármol intimidante, reemplazados por tonos cálidos y obras inspiradoras creadas por artistas locales. Harold Whittaker movía su trapeador con la misma destreza metódica de siempre, el mismo ritmo constante de décadas de trabajo. Pero ahora los empleados lo saludaban por su nombre al pasar. Algunos incluso se detenían a conversar, tratándolo con el respeto que tanto tiempo se le había negado. La oficina abierta vibraba con una energía de propósito. Empleados vestidos de manera informal trabajaban en escritorios de pie o se reunían en pequeños grupos junto a las estaciones de café. La rígida jerarquía del pasado había cedido a una atmósfera de colaboración y dignidad. La voz de Dana Whittaker resonaba con claridad mientras guiaba a un grupo de nuevos empleados por el espacio. Llevaba un blazer sencillo sobre unos vaqueros. El código de vestimenta relajado del centro reflejaba su compromiso con derribar barreras artificiales. «Bienvenidos a la orientación», dijo, dirigiéndose al diverso grupo de rostros expectantes. Lo que ocurrió en este edificio hace 2 años cambió la cultura laboral en todo el país. «Estamos aquí para asegurarnos de que esos cambios perduren», dijo Dana. Harold detuvo su fregona, observando con silencioso orgullo mientras su nieta guiaba al grupo hacia la parte más destacada del edificio. Una gran vitrina instalada donde antes colgaba el retrato de Ethan Bale. En su lugar, una imagen en alta definición del video viral mostraba el momento que había encendido una revolución. La mano de Ethan golpeando el rostro de Harold. Los empleados de oficina aparecían congelados, con expresiones de asombro. «Esta imagen recorrió el mundo», explicó Dana.
su voz impregnada de una conexión personal. Pero no se trataba solo de la crueldad de un hombre. Expuso un sistema que había normalizado el abuso y la discriminación durante generaciones. Los nuevos empleados estudiaron la foto con atención. Una joven se secó las lágrimas. Harald notó lo diferentes que eran sus reacciones comparadas con el miedo y las miradas esquivas del pasado. Hoy, este centro ayuda a los trabajadores a comprender sus derechos, continuó Dana. Brindamos asistencia legal, capacitación laboral y apoyo a quienes enfrentan discriminación o abuso en el trabajo. Los $5 millones de restitución del caso Vale financian nuestras operaciones, transformando el odio de un hombre en una fuerza de cambio positivo. Condujo al grupo por un muro cubierto de recortes de prensa que relataban la caída de Brightpath y el surgimiento del centro. Los titulares lo resumían todo. CEO condenado, dimite la junta de Brightpath, el centro Whitaker abre sus puertas. Harald avanzaba en silencio junto al recorrido, su fregona dibujando patrones perfectos sobre el suelo. Algunas cosas no habían cambiado. Seguía encontrando paz en el ritmo de su trabajo. Seguía sintiendo orgullo al mantener el orden. Pero ahora ese trabajo era valorado, respetado. Cerca de la sala de descanso, Rosa Delgado conversaba con un grupo de conserjes durante su reunión matutina. Como gerente de instalaciones del centro, se aseguraba de que cada trabajador de mantenimiento recibiera salario justo, beneficios y dignidad. Cruzó la mirada con Harald y le sonrió con calidez. El grupo llegó a la esquina, donde antes había estado el vestuario de Harald. Ahora era una sala luminosa de reuniones, pero una pared albergaba una vitrina especial. Dana hizo un gesto a su abuelo para que se acercara. Harald apoyó la fregona contra la pared y caminó despacio, con sus movimientos deliberados de siempre. Dentro de la vitrina, su viejo mango de fregona descansaba sobre terciopelo desgastado por años de uso. Encima, una placa de bronce sencilla decía: «La dignidad no es negociable. Harald Whitaker, 2025». Este mango de fregona, dijo Dana al grupo, fue el único arma que mi abuelo necesitó. Su dignidad y determinación derribaron un imperio de corrupción. Harald tocó el vidrio con suavidad, recordando: ese mango había estado en sus manos cuando Ethan lo abofeteó, cuando el equipo de seguridad lo golpeó, y cuando finalmente se defendió en la gala de los accionistas. A lo largo de todo aquello, nunca perdió el agarre de sus principios. Un joven conserje del grupo alzó la voz: «Señor Whitaker, vi ese video cuando aún estaba en la secundaria. Me hizo darme cuenta de que no tenía que aceptar que me trataran como si no valiera nada». Harald asintió, comprendiendo la profundidad de esa transformación. A su alrededor, la oficina bullía de actividad. Abogados asesorando a clientes, sesiones de capacitación en curso, grupos de apoyo compartiendo historias. Cada rincón del espacio servía ahora a un propósito mayor que el lucro. La luz natural inundaba el área de cubículos, donde Ethan solía irrumpir sembrando miedo. Ahora, trabajadores de todos los orígenes colaboraban libremente, sus conversaciones salpicadas de risas ocasionales. Nadie miraba por encima del hombro. Dana concluyó la visita cerca de su oficina. Antes había sido el dominio de Ethan, lleno de cristal y mármol. Ahora era un espacio comunitario donde los empleados podían reunirse con abogados y defensores. Las dinámicas de poder habían sido literalmente reestructuradas. La arquitectura misma servía ahora a la justicia. Harald recuperó su fregona y reanudó su labor, moviéndose entre los cubículos con la misma dignidad silenciosa de siempre. Pero ahora cada pasada del trapo se sentía distinta. No un acto de servidumbre, sino de cuidado. Mantenía un lugar donde florecían el respeto y los derechos. Se detuvo junto a una ventana, mirando el horizonte de la ciudad. El mismo sol que una vez fue testigo de su humillación, ahora iluminaba un lugar transformado. Los suelos aún necesitaban limpieza, la basura aún debía recogerse. El trabajo esencial seguía ahí, pero ahora ese trabajo tenía honor, y los trabajadores caminaban con la cabeza en alto. Harald miró a su alrededor, los cubículos llenos de luz, el silencio respetuoso del trabajo concentrado, el orden natural que surge cuando las personas se tratan con dignidad. Una sonrisa suave cruzó su rostro mientras murmuraba: «Ahora brilla por las razones correctas».